Estos son los pasos que realicé para lograr de manera satisfactoria el flasheo de una controladora de vuelo. En este caso una SP Racing F3, controladora que salió al mercado 2 años y medio, 3 aproximadamente. Yo la adquirí a mediados de 2017. Actualmente estamos a junio de 2019. Hace unos días quise flashearla, pero CleanFly extensión Chrome no me la reconoció, por tanto no tuve la cualidad de configurarla ni flashearla. ¿Cómo conseguí el flasheo? De la siguiente manera. Descargar archivos. Uno de ellos, el configurador CleanFly. Que fuese más o menos coincidente con el momento de mayor popularidad de esta tarjeta. Una vez descargado e instalado, procedemos a instalar los drivers que requiere CleanFly, el CP210, el STM USB y el SADIC. Uno a uno los instalamos, señores. Clave: instalar estos drivers con la controladora de vuelo conectada a la PC. Otro driver de manera importante y que no lo requiere de manera tácita o directa CleanFly, o no lo pide de manera tácita, es el SMT Bootloader Driver. Lo buscamos tecleando SMT Bootloader Driver en Google y le damos búsqueda, lo descargamos y lo instalamos igual con la controladora conectada al PC. ¿Por qué insisto en que la controladora tiene que estar conectada al PC? Porque realmente nosotros lo que tenemos aquí es un micro USB, pero en teoría y en la práctica es un UAR, es un puerto UAR, ¿verdad? Entonces el puerto UAR lo que hace es transmisión de pulsos y emisión y recepción de pulso. Eso es lo que hace un UAR y es lo que nosotros tenemos acá. No es un serial USB real, es un UAR, pero los fabricantes y los desarrolladores nos han hecho la vida fácil instalando un medio de comunicación universal, ¿verdad? Pero es un UAR, por tanto es más fácil que se pierda la comunicación si instalamos, o haya conflicto incluso, si instalamos primeramente los drivers sin tener conexión con la controladora de vuelo. Una vez que instalé los drivers, CleanFly me abrió un puerto COM, el COM6, que era lo que queríamos para poder flashear. Entonces entramos a Firmware Flasher, buscamos la tarjeta en cuestión, una SP Racing F3, seleccionamos el software último y el más estable, dejamos tachado No Reboot Sequence, el Full Chip Erase, y aquí en los baudios importante, ¿verdad? Considerar que uno de los mejores es el 115-200, que puede ser un poco más, un poco menos. Una vez entonces que estamos acá, damos cargar el firmware, y un paso y otro de los puntos clave es entrar en el modo boot. ¿Cómo lo conseguimos? Con un puente en los orificios respectivos del boot. Lo buscamos y lo hacemos con cuidado para no provocar un corto. Recordemos que aquí tenemos alimentación de 5 voltios con el USB. Todavía no entramos en el modo boot. ¿Cómo lo conseguimos el modo boot? Desconectando el USB y volviendo a conectar. Ahora sí tenemos el modo boot. ¿Por qué es importante el modo boot? Porque el modo boot es el que nos va a permitir arrancar el firmware y dar órdenes, principalmente a nivel del microcontrolador o el microprocesador. Entonces, una vez que tenemos cargado, estamos listos para flashar. Comienza a ejecutarse el flasheo y recordamos entonces, puntos capitales son controladores o driver instalados con la controladora conectada a la PC, puntos clave. Y 2, entrar de manera correcta en el modo boot. Recuerdo entonces, este puerto es un puerto micro USB, pero realmente en teoría y en la práctica es un UART disfrazado de USB para hacernos la vida más fácil. Pero lo que recibe y transmite son pulsos, son baudios, pulsos por segundo, señales por segundo, de tal manera que la placa no es un periférico como los que conocemos de manera cotidiana.
Por tanto, es más fácil que se pierda la comunicación entre el serial USB del PC y el micro USB, que en este caso es, dijimos, un UART disfrazado. Ya, pero la clave va a estar en lo que enfatizamos. Se sigue ejecutando el flashing. Esperamos que termine el flasheo. Y una vez que termine el flasheo, pues vamos a comprobar el firmware. Casi está por terminar, evidentemente. El flasheo satisfactorio. Cabe mencionar que estos pasos también funcionan también para Betaflight, ¿verdad? Entonces, una vez que está listo el flasheo, desconecto, quito el puente, vuelvo a conectar, conecto, entro en el modo cliente de CleanFly. Bueno, vimos evidentemente que sí tenemos respuesta. Tenemos respuesta un poco lenta, pero eso se soluciona con calibrar, ¿verdad?, el acelerómetro, y probablemente ya, no es que probablemente sí vamos a tener la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces decíamos, entramos al modo CleanFly, buscamos versión. Evidentemente es el firmware que definitivamente seleccionamos y ejecutamos, el que se instaló, que es el 2.50, ¿verdad?, para la SP Racing. Estos pasos son lógicos y necesarios para hacer el flasheo y que se nos dé de manera satisfactoria, ¿verdad? Entonces ensayen lo que sí probablemente les va a funcionar.